Muy buenos días. Me alegra tener esta oportunidad. Quiero agradecer al presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y a todos los colegas que han permitido pues este evento y esta actividad que creo que siempre es un escenario académico, teórico, práctico. Ojalá que más adelante podamos empezar a hacer con visitas técnicas y sería bien interesante, pero yo creo que el escenario está dado para que construyamos, para que ustedes reciban una información y nos retroalimentemos mutuamente. Más o menos me decía el presidente que hay ingenieros y arquitectos aquí en el evento, ¿cierto? Bueno, primero que todo, yo quiero dejar un mensaje y es que debido a lo que hoy ocurre en el planeta, el tema de sostenibilidad es un imperativo ético del ejercicio de nuestra profesión. Desde el área de la arquitectura y de la ingeniería, el hecho de que nosotros vayamos a ejecutar obras, a construir o más aún un tema mucho más denso y más complejo y que lo he profundizado aquí en esta presentación, es el tema de la comunidad. Porque es que nosotros siempre hemos estado convencidos de que hay que hacer cumplir un contrato en un tiempo con unos recursos y que económicamente sea adecuado y haga un cumplimiento de una normatividad y de un objeto contractual. Normalmente cuando la gente habla de interventoría, yo voy a hacer aquí unas 2 o 3 apreciaciones muy jurídicas desde el punto de vista de qué es la interventoría. Yo me imagino que todo el mundo se los habrá dicho, pero yo quiero enfocarlo un poco hacia dónde nosotros tenemos que llegar. Vea, es tan importante el tema de las interventorías, no solo por el cumplimiento del contrato, sino por el logro de conseguir recursos para un contrato. Por ejemplo, la banca multilateral, todos estos proyectos que hoy ustedes han visto, el que vieron ayer del aeropuerto de aquí de Ernesto Cortizos, el viaducto ese de la Ciénaga de la Virgen que se acaba de ganar un premio panamericano de sostenibilidad, que me hubiera gustado hacer una presentación de eso, pero bueno, en otra oportunidad. Son proyectos que si no está la variable de sostenibilidad involucrada desde el principio de la concepción, desde la concepción del proyecto, son proyectos que no van a tener recursos financieros. Y hoy en día los inversionistas, así como dicen el tema de derechos humanos, por decir algo, todo el mundo habla del tema ambiental. Pero yo quiero enfocarme a que el tema ambiental no es un tema de que está de moda, porque todo el mundo, hoy en día todo el mundo dice, no, pues yo me dedico a la parte ambiental porque eso es lo que da plata o porque no. Es un tema supremamente complejo y de mucha ética. Entonces yo creo que debemos mirar más hacia dónde vamos a cumplir esas metas, todas las metas del milenio que ya se pasaron, que ya finalizaron en el 2015, se iniciaron los nuevos principios y diferentes cumplimientos que tenemos que dar que están basados más o menos en la reducción de la pobreza, cumplimiento de cobertura de agua potable, energías alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el tema ambiental y social no es un subproducto, no, y tampoco es la piedra en el zapato, que es muchas veces lo que el contratista de obra o el ejecutor de la obra dice, ya viene el ambiental a molestar, a fregar, etcétera. Es un tema que tenemos que cumplir. Y además, tener presente que la banca no presta dinero si las obras no se ejecutan dentro de un marco de sostenibilidad ambiental y social. ¿Ustedes saben lo que es el SINA? ¿Alguien sabe lo que es el SINA? S-I-N-A. ¿Qué es? ¿Esto se puede correr un poquito? Bueno, el SINA, yo quiero, porque no quiero empezar a hablar de cosas que después... ¿Ahí se puede? Ah. ¿Es otro? Sí, parecía más largo. Gracias. Bueno, entonces el SINA, yo quiero que lo internalicen. El SINA es el Sistema Nacional Ambiental.
Y eso es muy importante porque aquí ya alguien mencionó las famosas corporaciones autónomas regionales. El SINA está conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, que es quien da las políticas, como el Ministerio de Transporte da las políticas en su área. Y este es un ministerio que tiene que ser transversal a toda la acción que ejecuta el Estado. Y además hay unas corporaciones, como ahí lo mencionaron, corporaciones autónomas regionales, que son las CARS, y que la diferencia es que estas señoras o estos señores o estos equipos son los que supervisan los contratos, las actividades. Cualquier actividad humana tiene un impacto ambiental, cualquiera. Entonces, estas señoras o estos señores o estas instituciones son primero autónomas en su región y segundo, supervisan lo que se hace en su área de jurisdicción. Y además hay otras autoridades que son de algunas ciudades en Colombia que superan la población de 1 millón de habitantes en su área metropolitana. Entonces, por ejemplo, Cartagena tiene una entidad municipal que se llama el EPA, que es la entidad de protección ambiental. Bucaramanga, en su área metropolitana, que tiene varios municipios, Girón, tiene otra que es la SDMB, que es de la Corporación del Manejo de la Meseta de Bucaramanga. Y así, hay varias, hay como unas 5. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla tiene una que se llama, como es un distrito portuario, tiene una entidad. Bogotá, igual. Y además hay otras instituciones, entonces digamos, estos son autoridades ambientales, estas son las municipales que son estas para estas poblaciones, y además todas las entes territoriales son autoridades ambientales en su jurisdicción. Por ejemplo, hay una ley que demanda el Ministerio de Ambiente y dice, los decibeles que puede recibir una persona son máximo 80 decibeles. Entonces, por ejemplo, una autoridad más pequeña que estas, como es el municipio de Armenia, en el centro de Armenia hay muchísima cantidad de motocicletas. Y entonces el ruido es tan alto que se prohibió el paso de los vehículos. Entonces hay ciertas zonas y los municipios son autónomos en hacer legislaciones en su territorio, en su municipio. Entonces la alcaldía de Armenia, por ejemplo, tiene sectorizado Armenia, y eso solo se cumple en Armenia, pero eso son ellos que empezaron a mirar que el ruido era muy grande y que iban a hacer un impacto sobre la población. Entonces, quiero decirles qué es el SINA porque al hablar de interventoría todo el mundo habla de supervisión de una obra pública o de una obra privada, que también hay intervenciones o supervisiones. El término interventoría muy poco se utiliza en otras partes del mundo. Aquí en Colombia realmente cuando vienen extranjeros el término de interventoría no funciona, sino de supervisión técnica. Pero como se los habrá dicho alguno de mis antecesores ayer o antier, la interventoría empezó con un alcance y poco a poco se le ha ido adicionando un alcance mucho más amplio. Primero era solo técnico, después entonces se habló de un tema jurídico, de un tema contable, de un tema administrativo, de un tema ambiental y de un tema social. Pero los grandes interventores creen que esto es simple y llanamente poner aquí un señor que sea el interventor ambiental y poner otro que sea el social. Pero esto tiene que ser mucho más complementario y mucho más transversal y tiene que ser todo un equipo identificado con esto. Porque si nosotros en una obra o en una interventoría tenemos uno que se dedica solo a que el pilote funcionó y no sé qué más vaina, o al otro que la estructura de tal cosa, y el chico, mire que esa vaina del suelo que salpicó, que choque, no. Tiene que haber una integralidad en el concepto de sostenibilidad. Yo quiero que ustedes se lleven un mensaje. La sostenibilidad es un imperativo ético de nuestro ejercicio profesional. No es una vaina de que eso el ambiental para allá. No, porque todo el mundo es así. Y todo el mundo habla de los bichitos, de los pájaros, de los muñecos. Es un tema muy, muy, digamos, de mucha responsabilidad. Entonces, ¿cómo se pasa esto? ¿Quién lo pasa? Bueno.
Esto está muy denso, pero yo quiero solamente 2 o 3 rengloncitos. Esto es del año 76, y entonces se hablaba de qué era la interventoría, ¿sí? Y cuáles eran las calidades del interventor. Entonces, la entidad contratante verifica la ejecución, pero siempre es signo pesos y signo tiempo, no más. Ejecúteme eso rapidito, bien, y que no se pase el presupuesto. Y esa no es la concepción que nosotros tenemos que tener. Entonces yo quiero como que ustedes empiecen entonces a involucrar esto de una manera mucho más, si decirlo así, mucho más interior y mucho más sentimental. Pensemos en que todo el mundo habla de que el planeta se está acabando, de las metas del desarrollo sostenible, de los objetivos del milenio, la COP21, Acuerdo de París, no sé cuántos países, 197 países firmaron el Acuerdo de París. ¿Y eso qué? O sea, es otra legislación más, no, tenemos que llegar a cumplir esas metas. Entonces, aquí un poco se habla de que el ingeniero o el arquitecto matriculado con experiencia profesional en construcción o interventoría, no menor de 3 años en obras de naturaleza, eso es como las funciones que debe tener. Pero fíjense, hasta la misma concepción de la interventoría está enfocada en un tema: precio, tiempo y calidad, sin importar lo que pase durante la ejecución de la obra. Luego la ley 80, esto fue en el año 76, luego la ley 80 en el año 93 habla y dice que en los contratos de obra que hayan sido licitados o celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso público, la interventoría debe ser contratada externamente. O sea, esto no es que no, la misma ley lo dice. ¿Por qué? Porque la entidad tiene un supervisor, y un supervisor que lamentablemente hoy está dedicado a hacer un checklist de unos formatos, ahora lo vamos a ver, unos formularios, la póliza se venció, no se venció. Luego, en el año 2003, se habla dentro del Código de Ética para el ejercicio de la ingeniería en general, dice los deberes y obligaciones de los profesionales, y adopta los postulados éticos del ejercicio y del comportamiento profesional de la ingeniería en todas las ramas, profesiones afines y sus respectivas profesiones auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Que las profesiones auxiliares son muchas otras, son unos técnicos, son unos tecnólogos, o sea, todos estamos metidos en este. Entonces aquí lo que yo quiero es que primero estamos hablando de una persona que tiene que hacer una supervisión. Luego que si es por obra pública y es un proceso licitatorio, se debe contratar la interventoría externa. Y luego ya se habla de los principios y los valores. O sea, ya vamos metiendo un poquito más esto siguiente. Luego, en otro código, que es el Código Disciplinario Único, se establece que que las labores de interventoría se aplican en los contratos estatales. Y en un artículo se enuncia como una falta gravísima no exigir el interventor la calidad de los bienes, nuevamente, la calidad, que lo he mencionado pero no lo he escrito, la calidad de los bienes y los servicios adquiridos, o sea, cumpla el objeto contractual. ¿Cómo lo cumpla? No sabemos. Si metió un bulldozer y arrasó con 3 ríos, 2, etcétera, unas aves, unos insectos, una cantidad de cosas que uno cree que eso no sirve para nada y todo finalmente tiene una razón de ser y de existir. Entonces, un poco eso. Entonces, ¿qué es certificar a satisfacción? Que se haya cumplido esto. Plata, calidad y tiempo. Pero lo que pasa desde el momento en que el señor pone el primer bulldozer o inicia la primera excavación hasta que se entregue, eso no está ni siquiera mencionado. Entonces un poco, para que pensemos, eso ni siquiera lo mencionan, simplemente cumplimiento a cabalidad. Y ahí es donde viene tanta importancia del tema ambiental, que hay un tema que se llama un documento, que es el plan de manejo ambiental, que es el que resulta después de lograr una licencia ambiental. Luego entonces se habla de los fines estatales y la eficiente prestación de los servicios públicos. Y luego en la ley 1474 dice, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado,
a través de un supervisor. Entonces, el supervisor o el interventor es casi que un policía, es como lo ven aquí, no más. Siguiente. Bueno, lamentablemente esto está muy pequeñito, pero aquí lo más importante es que todo, en la primera es controlar, la segunda exigir, la otra colaborar, y esa me parece a mí mucho más importante, la colaboración, porque el interventor no es el tipo que va a poner, o la persona o la mujer que va a poner el profesional la piedra en el zapato para parar una actividad, no señor. Lo que tiene que hacer el interventor es colaborar para que la cosa se haga adecuadamente, en cumplimiento del contrato. Organizar la calidad del proyecto, informar, efectuar, eso es un checklist. Este documento se lo van a entregar a ustedes, entonces lo miran. Pero todo es exigir, formalizar, supervisar, es una cosa como muy de papel y o de abogados o de policías, y ese no puede ser digamos, la razón de ser del interventor. Pero el Estado está muy dedicado a que se garantice la transparencia administrativa. Y la verdad es que la responsabilidad del interventor tiene mucho que ver con el procedimiento adecuado para poder ejecutar. Muchas veces un interventor puede exigir o quiere, o porque no le gusta o no le cae bien el contratista, vamos a exigirlo y vamos a molestarlo y vamos a fregarlo y vamos a… No, tenemos que tratar de que las cosas se hagan porque al Estado y a la comunidad en general lo que le importa es la finalización de la obra y la entrega de un trabajo que estamos necesitando, para lo que nos contrataron, no para ponerle piedra en el zapato al contratista. Siguiente. Entonces, fíjense que en este momento, todavía en el año 2005, si ustedes lo ven ahí, interventoría técnica, se concibe como un proceso de acompañamiento a la organización de desarrollo que se adelanta el proyecto, donde no solo se realizan actividades de seguimiento, monitoreo y control del proyecto, sino que se asesora a las instituciones, a la comunidad beneficiaria, porque ahora voy a entrar en el tema social, que es muy importante, sobre consultas, reclamaciones, la exigencia de una participación de la misma comunidad, porque a mí me han tocado proyectos, por ejemplo, les voy a mencionar uno, que aquí también se ha mencionado mucho, la profundización del canal acceso en ese momento al puerto de Buenaventura. Y entonces ahí habían 3, 4 comunidades, que eran unos consejos comunitarios, y el proyecto valía 16 millones de dólares. Y los señores, como decía el señor, señora, es que por aquí me van a pasar 16 millones de dólares y nosotros no tenemos ni un centro de salud. Entonces empieza todo ese querer de un Estado que no ha hecho presencia en unos municipios y en unas zonas del país, y estas personas cuando ven un proyecto de esta magnitud quieren exigirle al contratista las funciones del Estado, que no se pueden permitir. Entonces, el contratista o el señor del Invías o el contratista que se ganó la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura o de Barranquilla o de lo que sea, no tiene por qué ser responsable de que en Cañoloro o en el otro sitio no tengan acueducto, no tengan tratamiento de las aguas residuales, no tengan ni siquiera un centro de salud. Y en ese momento le quieren colgar al proyecto unas demandas de unas obligaciones que son del Estado. Muy bien. Estos son los instrumentos guías para la interventoría de los proyectos de infraestructura, enfocándome solo en infraestructura, pero podemos hablar de muchas otras cosas. Y llamándose infraestructura, más que todo la infraestructura de transporte, que es la que más está desarrollada en el país. De hecho, nuestro Ministerio de Transporte, antes era Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy se llama Ministerio de Transporte, pero debería haber un Ministerio de la Infraestructura, que ese ministerio recogiera la construcción y la infraestructura social, de transporte, acueductos, plantas, energía, etcétera. El Instituto Nacional de Vías en el año 2016 adoptó este manual de interventoría pública. No sé si ya nuestros colegas que me antecedieron en la palabra en estos días. Y fue adoptado desde el 2010 y se ha ido actualizando. La última actualización es la del año 2016. Y aquí, miren, y la Agencia Nacional de Infraestructura, que ¿saben lo que es la Agencia Nacional de Infraestructura? ¿Saben qué es la Agencia Nacional de Infraestructura? A ver, ¿quién sabe? ¿Y qué significa eso?
¿Qué es la ANI? Bueno, la Agencia Nacional de Infraestructura, pero ¿qué hacen ahí? Sí, porque van a decir, esta señora vino aquí a... No, la Agencia Nacional de Infraestructura es la entidad que ejecuta y supervisa y contrata los contratos o la inversión privada que se hace a través de concesiones o alianzas público-privadas. Eso es una modalidad de contratación. La diferencia entre la obra pública y las concesiones es que la obra pública, el Estado le dice, señor, ¿cómo te llamas tú? Daniel, necesito que me haga la obra, la carretera o la obra del puente sobre el río Gamboti, por decir algo. Y para eso yo, Instituto Nacional de Vías, que manejo esos recursos, le voy a dar a usted 50.000 millones de pesos para que me haga ese puente. Y se lo voy a dar 10.000 de anticipo, 10.000 a los 2 meses, etcétera, etcétera. Al año y medio, cuando haya terminado, le termino de pagar. Eso es lo que hicieron con el puente Pumarejo. Es una contratación de una obra pública. El túnel de la línea es una contratación de obra pública. Le dijeron al señor, hágame un túnel. Claro que no le dijeron que se demoraba 15 años, sino que lo hicieran en 3. Pero ya vamos casi en 10. ¿13? Entonces, eso es una contratación de obra pública. Yo, Estado, le entrego a usted un recurso para que usted me haga un trabajo. Y me lo hace así, y me lo cumple tal, y se lo voy a ir pagando así. Y en la medida en que usted va adelantando, yo le voy pagando. Usted me presenta, ya hice esto, y yo le voy reembolsando lo que usted. La ANI lo que hace es decirle, el señor, ¿cómo te llamas tú? ¿Ah? Leonardo se alía con el señor del Banco de Bogotá o con Colpatria o con Davivienda y dice, vamos a armar un proyecto porque el gobierno está necesitando esta obra. Entonces nos juntamos 3 inversionistas, ponemos la plata y vamos a hacer la carretera Barranquilla-Santa Marta. La salida del puente Pumarejo hasta Ciénaga. Y nosotros tenemos la plata y vamos a hacer la vía y vamos a hacer la segunda calzada. ¿Y el Estado cómo le paga a ese señor? Con los peajes. Y el señor hace un modelo financiero y dice, yo voy a poner la plata, pero como yo la voy a poner 15 años, usted me la tiene que pagar en 15 años, los primeros 5 años ejecuto la obra y usted me va pagando en la medida en que yo le vaya entregando obra finalizada y obra mantenida. Los señores del aeropuerto Ernesto Cortizo, que estamos aquí, tenemos ese ejemplo, son unos señores inversionistas que se asociaron, bancos y empresas de ingeniería, y tomaron ese contrato de concesión que sacó el Estado. Entonces, los señores de la ANI, son estos, sacan y dicen, necesitamos modernizar todos los aeropuertos del país. Y vamos a sacar a Ernesto Cortizo. Entonces, los señores de aquí se juntaron, varias empresas de Barranquilla y de otras partes del país, con unos bancos. Ponen la plata, hacen la obra, y cuando la obra esté terminada, operando, porque hay un tema que se llama unidades funcionales, es cuando se la empiezan a pagar. ¿Y cómo se la empiezan a pagar? Con un peaje. ¿Cómo? Por cada pasajero X que va entrando, en fin. Habrá la fórmula para eso. O como el peaje, que cada vez que pasa un carro por ahí por el peaje, parte de ese peaje es para ellos. Y así son las obras. Entonces, la diferencia es que este señor tiene que ver que la platica del sector público se vea representada y se va pagando. Lo que tiene que ver, además de que él va a poner la plata, es que se haga la obra en el tiempo que se dijo, porque el señor va a poner la obra, y no empezar a financiar con los peajes el dinero que él debería colocar. Entonces hay una gran diferencia allí, ¿ok? El concesionario tiene unos riesgos. Por ejemplo, los señores del aeropuerto van a tener ese aeropuerto por 25 años. Y a ellos les interesa que su obra quede bien ejecutada. Igual hay un interventor que es supremamente importante, porque hoy los concesionarios quieren tomarse el derecho de que como ellos ponen la plata, ellos hacen la obra como ellos quieren. Y para eso se necesita un interventor, que ayer creo que estuvo el ingeniero Luis Narváez, que precisamente tiene esa interventoría. Entonces él es verificar, porque el señor se va a quedar 30 años, entonces al concesionario le interesa terminar la obra bien, porque si no, durante los 25 años él tiene que mantener esa obra y no debe tener problemas sustanciales. Pero a todo este cuento, ya que es esto, presenta la metodología, miren bien, con los instructivos y formatos correspondientes como
tomar una decisión o parar una obra o colaborar para que se termine. Siguiente. Los principios de la interventoría siguen el manual del INVIAS. Celeridad, o sea, rapidito. Hágale, mijito, porque esto hay que terminarlo y pronto. Obviamente, nuevamente, porque yo quiero que esto es lo que más le quede, los procedimientos, suprimiendo los trámites innecesarios y utilizando nuevamente formatos. ¿Sí ven? Luego el control, verificar, evaluar y comprobar. Disposición de todas las impliquen vigilancia, como un policía, supervisión y seguimiento de las metas y objetivos. Coordinación, cooperación y articulación, ahí sí, se necesitó que la autoridad ambiental, la CRA, dé un concepto. El interventor tiene que estar presto para colaborar y para aclarar cualquier cosa. El interventor es el responsable o los ojos, la cabeza y de la entidad ante la obra que está haciendo el tercero. Economía. Bueno, aquí se contradicen. Eliminación de trámites innecesarios, pero siempre es el trámite. No estamos pensando en el criterio. Luego la ecuación contractual, lo que hablamos aquí. En el logro de los resultados planificados y el manejo de los recursos. Pero el cómo se hace la obra, que es el que nos interesa desde el punto de vista ambiental y social, aquí ni se mira. Efectividad, medida del impacto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. Y luego eficacia, logro de los resultados planificados. Todo es que la planeación se ejecute, pero puede ver que de pronto a mí me pasó en una obra, la Ciénaga de la Virgen, ¿sí? Debajo de la Ciénaga de la Virgen antes pasaba un río, y eso cuando se hizo la consultoría no se supo, sino cuando estaban haciendo las perforaciones para el viaducto, que ahí se construyó, se encontró un tema que se llama un palocauce, que era un cauce viejísimo, antiquísimo, de 500, 600 y 1000 años antes, que era un río que pasaba por ahí, pero eso durante la consultoría no se da, y sí se dio durante la construcción. Entonces usted no puede decir que eso se tiene que hacer en el mismo tiempo, porque había que hacer perforaciones más profundas, porque había que ver que no quedara eso flojito allá donde se va a poner la pila del viaducto, en fin. Eso es la parte de la interventoría. Siguiente. Ay, se fue. ¿Le das ahí el...? Bueno, listo. Eficiencia. Nuevamente, el logro alcanzado. Igualdad ante la ley. ¿Qué es lo importante allí? Que se traten igual de condiciones al contratista, al consultor, al asesor, al contratante. Imparcialidad. Hay algunas decisiones que benefician a uno u otro, ya sea a la entidad que contrata o al contratista. Pero no podemos injustamente achacarle al contratista responsabilidades que no le atañen porque la autoridad cuando sacó ese proceso no lo investigó bien o no lo previó bien. De allí que hay que hacer una muy buena consultoría. Y nuevamente la moralidad, ¿ustedes creen que un interventor puede lograr eso? La moralidad va en cada ser, o sea, eso no… Publicidad, divulgar los procesos y los procedimientos y las decisiones, etcétera, etcétera. Responsabilidad, nuevamente, el cumplimiento de los fines de la contratación. Transparencia, facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la información. Bueno, yo creo que, si quieres pasa a la siguiente. Entonces aquí teníamos el SINA. Y el resumen del SINA es que hay unas autoridades que van a supervisar la obra desde el punto de vista ambiental y social, que son el Ministerio de Ambiente, ¿quién otro? De lo que dije hace un rato, la corporación, el alcalde, el municipio, etcétera, etcétera, de que eso se haga bien. Pero ahí tenemos que meter también al interventor. Entonces tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial que tiene una entidad que es el ANLA. ¿Alguien sabe lo que es el ANLA? ¿Cómo? Muy bien. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales es la autoridad suprema que va a decir que ese proyecto se puede hacer y se tiene que ejecutar de acuerdo a un plan de manejo ambiental
que está dentro de la licencia ambiental. Entonces aquí hay un primer supervisor. Por eso el tema ambiental es muy importante, porque este señor va y mira, además la entidad contrata al contratista y al interventor. Entonces está el interventor. Pero además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la agencia, va y supervisa que el tema ambiental se esté ejecutando. Adicionalmente, la CRA o la CAR, aquí es la CRA, ¿cierto? Aquí es la Corporación Regional del Atlántico, va y ejecuta que en el aeropuerto se esté haciendo lo del río de que queda Soledad o Malambo, no sé qué, que no se esté contaminando tal cosa. Entonces aquí hay un supervisor, aquí hay otro supervisor, aquí hay otro supervisor. Mire lo que le toca al contratista: cumplir lo del ANLA, cumplir que la CRA no moleste porque se están haciendo los vertimientos, porque se está haciendo, ¿qué hace la CRA? Eso, que no se contamine el río, que los vertimientos se hagan así, no, que hay mucho ruido, no, que el señor se quejó, no, que las emisiones atmosféricas, no, que pasó el golero y casi se cae el avión, todo eso, ¿sí? La Agencia Nacional de Licencias, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, verificar que el plan de manejo se cumpla. El interventor tiene otro, y hay otro actor. ¿Quién se les ocurre a ustedes? Muy importante, la comunidad. Que ese sí le hace el paro al contratista, le diga, hace el plantón, por aquí no lo dejo pasar, usted me está contaminando. O sea, miren todas las responsabilidades y todos los supervisores ambientales que hay de alguno u otro modo. Y lograr concatenar esto es supremamente importante. Entonces, dentro de la gestión ambiental, que es lo que hace el contratista durante la ejecución de su contrato, se realiza el estudio de impacto ambiental. ¿Ustedes saben lo que es un estudio de impacto ambiental? ¿Más o menos o no? ¿Qué se le ocurre? ¿Quién se le ocurre que es un estudio de impacto ambiental? Caracterizar un poco la zona ambientalmente y identificar los posibles impactos y la solución a ellos. Exacto, muy bien. Entonces, el señor del aeropuerto, Ernesto Cortizo, llega, un aeropuerto que lo había manejado el Estado o el anterior concesionario, y dice, yo encuentro esto. Resulta que debajo de la pista estaban almacenando combustible. Imagínense, ¿quién se va a imaginar eso? El edificio en Cartagena hay un pleito grandísimo de dos bancos. Un banco le vendió a otro un terreno de un edificio y resulta que debajo del terreno había un sitio donde habían almacenado combustible. ¿Se imaginan eso? Y eso es un tema que se llama pasivo ambiental. Cuando uno recibe una obra tiene que mirar qué pasivos ambientales hay. Porque de pronto usted dice, sí, listo, yo a partir de este momento, el señor del Ernesto Cortizo recibió eso y tiene que mirar qué pasaba ahí. Entonces, el estudio de impacto ambiental no es para cumplir, sino para yo asegurarme tranquilamente, tener la tranquilidad de que lo que voy a hacer, en qué condiciones lo encuentro, que para eso es la caracterización, evalúo, es que voy a poner el edificio de esta manera o voy a ampliar la pista. Resulta que la pista va a tocar un pedazo del río que pasa por allí. ¿Cómo vamos a manejar ese impacto? ¿Cómo vamos a manejar el impacto del puente Pumarejo de las pilas? ¿Cómo vamos a manejar? Y eso queda estipulado. Y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dice, este es el plan de manejo que usted debe cumplir. Pero obviamente todo el mundo se lo supervisa. Otro, nuevamente la normatividad vigente, verificar que las interventorías efectúen el debido control para el que el concesionario cumpla con todas las normas constitucionales. Y nuevamente las normas y las normas. Y tercero, hay que instruir al concesionario de todos los trámites. Nuevamente, trámites. Pero aquí lo importante es que la actividad que se ejecute tenga el mayor o el menor impacto. El menor impacto. ¿Ante quién? Ante la naturaleza, el área de influencia y la comunidad. Si yo voy a hacer una superobra, pero voy a impactar a esta comunidad, por ejemplo, el aeropuerto, volvámoslo a pensar, y no pensemos en Cortizo, sino en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Quién llegó primero? El aeropuerto. Y alrededor del aeropuerto se empezaron a formar un poco de barrios. Y los barrios, la gente entonces se empezó a quedar sorda porque aterrizaba el avión y se estaban quedando sin esto. Y empezaron, ¿en qué consiste el plan de manejo ambiental? En una medida de mitigación de ese impacto. ¿Cómo? Poniendo unos vidrios más fuertes. ¿Saben lo que hizo la gente del barrio, de los barrios aledaños al Dorado?
Cogieron los vidrios, los quitaron, pusieron otros y pusieron los vidrios de mesa de comedor. Eso es lo que pasa. La gente no está completamente convencida de que su salud es muy importante. Pero pues entonces cambian el vidrio y eso pasó en el aeropuerto del Dorado, Bogotá. ¿Qué pasa aquí con el tren de Fenoco, por ejemplo? El tren de Fenoco ha existido hace muchísimos años, mucho antes que todas las poblaciones, y las poblaciones fueron metiéndose a la casi de vecinos de la línea férrea del ferrocarril. ¿Qué pasó? Que cada vez que pasa el tren, un pito, la vibración, el muchachito se atravesó y se lo llevó el tren porque no hay quien avise, pero ¿quién tiene la culpa de eso? ¿El tren o el que invadió la zona del tren? Y así es, como el cuento. ¿Qué fue lo primero? Pues primero llegó el aeropuerto El Dorado, tiene 60 años. Y alrededor del aeropuerto El Dorado de Bogotá hay no sé cuántos barrios. Pero resulta que al concesionario le toca pagar que el señor está diciendo que se está quedando sordo. El otro señor está diciendo que no puede dormir. El señor de Fenoco, como pasa el tren cargado de carbón, cada 2 minutos pasa un vagón, un tren de 100 vagones. No, pues que a las 5 de la mañana, se oye por allá, el tipo dice, no, pero no puedo, y empieza la cosa. Les voy a poner un ejemplo, Urrá. ¿Saben lo que fue Urrá? La hidroeléctrica de Urrá, donde se embalsa agua y se genera energía, en el departamento de Córdoba. Miren lo que dijo la Corte Constitucional, porque es que este es un tema que se ha ido a los estrados judiciales y de derecho. Dijo en la Corte Constitucional que Urrá tenía que pagarle, oigan esto, a todos los indígenas, porque eso era una zona donde estaban los indígenas, el embalse iba a tomar una zona de ellos, y entonces la Corte Constitucional le dijo a Urrá, usted, por cada indígena que tenga niños antes de los 18 años, usted les tiene que pagar un salario mínimo por cada niño que tenga ese señor. ¿Qué pasó durante los 30 años? Eso se termina en 2 años más. ¿Qué pasó? Los indígenas dejaron de ser indígenas, se dedicaron a embarazar a las chicas, se volvió el tema de prostitución más alto que había, y a cada indígena de esos, los abuelos indígenas, decía, porque a mí me tocó ir a ese proyecto, decía, vea doctora, lo peor que hizo el gobierno fue esto, porque mis nietos ya no son indígenas. ¿Se dedicaron a qué? Tomar, todos en moto, hacen la rumba. ¿Por qué? Porque por cada hijo que tengan, hasta que el muchachito no tenga los 18 años, le van a pagar un salario mínimo. Entonces, esas son las medidas de compensación que nosotros no podemos permitir que pasen. ¿Sí? Yo prefiero, vamos a hacer un proyecto productivo, ¿qué les vamos a poder hacer a los indígenas? Entonces esto es muy importante porque no solo es el alcance básico ni el cumplimiento de la ley, sino qué va a hacer la gente que está en el área de influencia del proyecto. Siguiente. Bueno, entonces, en las entidades públicas, volviendo al tema, optimizar nuevamente la inversión de recursos públicos, hacer el seguimiento integral del desarrollo del proyecto. Y para eso, ¿qué se hacen? Unos índices de gestión, números que se cumplan. La basura se bota de esta manera, sí, que hay que tener unos tarros así asados. ¿Cuánto se está botando? Tanto. El combustible que se está utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto da una idea y a la entidad le está diciendo, oiga, mire, esto se está sobrepasando, se están produciendo más kilos de tal cosa, hay muchos más metros cúbicos de combustible, de mantenimiento de las volquetas, etcétera, etcétera. Evaluar y exigir el debido cumplimiento, pero todo es normatividad, normatividad. Yo quiero que ustedes vean que aquí hay un error de concepción porque todo es una tramitomanía, todo es un certificado, todo es un cumplimiento. Medir oportunamente los resultados de la ejecución de los proyectos y del cumplimiento de los planes y programas de la entidad. A veces la gente que está en las entidades hacen esto, pero ni siquiera conocen la zona. A mí me tocó trabajar en un proyecto, el famoso proyecto Ruta del Sol, que hicimos nosotros los estudios ambientales en la oficina, y cuando nosotros íbamos a la autoridad, a la ANLA, que es la Autoridad Nacional, aquí lo comentaron, la Agencia Nacional la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el señor que verificaba el cumplimiento, me dijo un día, es que ¿sabe qué, doctora? Deberíamos más bien que todas las volquetas pasen por la vía principal de Chiriguaná o de cualquier pueblo de esos, San Alberto, no sé qué. Yo le dije, ¿usted sabe cuántas volquetas van a pasar? Ni idea. O sea, la decisión se toma en un escritorio allá. Y cuando vamos a hacer la visita,
durante la gestión ambiental, cuando el tipo ve el tamaño de la volqueta, todo lo que lleva cada volqueta, imagínense la vía principal del pueblo, pasando todas las volquetas del contratista. Se acaba la vía. Ese tipo de decisiones no se pueden tomar desde Bogotá, ni de un escritorio, ni siquiera desde Barranquilla. Hay que ir a la zona a ver qué es lo que está pasando. Medir oportunamente, bueno, los resultados. Mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de la ejecución de los proyectos. Pero esto hay que ponerlo en tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en el día a día? El tema del pozo de la Lizama, por ejemplo, que no se cerró el pozo y tenía todavía petróleo, y en Colombia hay muchísimos millones de barriles de petróleo enterrados, y que está ahora el tema de la discusión del fracking. Pero esos son temas que hay que profundizarlos y no politizarlos, que es lo que está pasando con el tema ambiental y social. Un líder político quiere decir no a la minería y sin ningún cosa dice, es que yo le digo no a la minería, y convencen a medio pueblo a punta de cerveza, paseo, no sé qué, le doy esto, lo otro, sin pensar un poco cómo es el desarrollo de ese departamento o de esa ciudad o de ese municipio. Entonces yo creo que hay un tema de mucha responsabilidad que no se puede politizar, y lamentablemente el tema ambiental se ha politizado. Siguiente. Vayamos al tema social de la infraestructura. La interventoría social es como una auditoría social, con enfoques metodológicos de control administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué busca? Que hoy en el mundo ya esto se ha venido posicionando, y ya ustedes ven las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales, que dicen defender los derechos de las personas. Pero ese dicen, eso también tiene una implicación económica, etcétera, etcétera, entonces hay que medirlo muy bien. Y muchas veces utilizan a las personas que no están preparadas para que trabajen en las ONGs. ¿Qué se busca? Yo creo que aquí es donde empieza esto a crear y hacer conciencia colectiva sobre los riesgos y los impactos ambientales y sociales de toda actividad humana. Que toda la actividad humana encierra, en especial la relacionada con grandes proyectos, ejecutados bien sea por empresas privadas o sector público. Entonces, cuando se habla del sector público, acuérdense, el señor del canal de Buenaventura no tiene ni un centro de salud. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no me dan a mí eso? Un poco. ¿Qué tiene su lógica? El señor no tiene dónde llevar al niñito enfermo y tiene que coger una lancha hasta no sé dónde. Muy bien. Entonces, digamos, aquí ya empezó a crearse conciencia, que yo creo que esa es la parte más importante, conciencia colectiva. Siguiente. ¿Qué es lo importante? Porque la gente habla de los grandes proyectos. No es que los proyectos los proyectos no quiere decir que por más grandes tengan más impacto o por pequeños no lo tengan. La actividad de la ganadería tuvo un impacto gravísimo sobre el suelo de este país, gravísimo. Las inundaciones, las lagunas, la gente empezó a tomar el área más productiva del terreno alrededor de la laguna, pensando en que era una zona súper fértil. Y resulta que la laguna, cuando llegó la creciente del río, que llega ahí, se empoza, etcétera, etcétera, empezó a inundar, y todo el mundo en las inundaciones. No es que en ese sitio no se tenía por qué ir a vivir nadie. Eso es como en las riberas de los ríos, ¿sí? Cuando vemos las inundaciones del río Sinú, etcétera, etcétera, no, es que cada valle tiene su área y su colchón donde uno puede llegar. Uno no puede llegar a invadir la naturaleza. La naturaleza cobra su espacio, y eso lo estamos viendo en todas partes. Entonces es bien importante que el territorio, porque no solamente es donde vamos a hacer proyectos, sino el área de influencia. Es no solo el espacio físico, sino el escenario de construcción colectiva, porque ahí vive el señor y el otro, viven de esto, los indígenas tienen un tema cultural, que muchas veces va a la autopista por acá y encontramos el árbol, y no, pues ese árbol es ancestral, porque ahí el señor le pedía la mano al otro señor, a la hija, etcétera, etcétera. Entonces eso es un tema cultural que no se puede acabar, y que la infraestructura tiene que adecuarse para respetar ese tipo de cosas. Pero usted llega a un contratista ordinario y dice, eso lo expropiamos, ¿qué? Lleve el bulldozer y páselo. No, es un tema mucho más de conciencia. Por eso me gustó mucho la palabra y se la reseñé anteriormente, conciencia colectiva. Yo estoy haciendo mi proyecto y me termino, pero tengo que interesarme en que el señor tiene sus abuelos enterrados en ese cementerio que hay allí. Por ahí no puede pasar la carretera.
pero la ingeniería tiene que dar para eso y los recursos económicos tienen que estar disponibles para que se pueda hacer. Muy importante, la interacción social que generan una apropiación de aquellas zonas donde se ejecutan proyectos de infraestructura por parte de las comunidades. Entonces, las comunidades hay que tenerlas en cuenta. Entonces, aquí era donde yo decía, muy importante la comunidad. Usted no puede hacer una cosa tampoco en contra de la comunidad, pero tampoco la comunidad puede parar los proyectos porque sí, tampoco. Este componente dentro del proyecto permite ejercer vigilancia, control y seguimiento a los procesos que realizan las comunidades. Siguiente. Entonces aquí estamos, aquí está un mapita de Colombia, los arbolitos y la gente pues peleando, pero digamos es una interacción ética, económica y técnica y social y ambiental. Todo en pos de un resultado. Siguiente. ¿Qué implica la interventoría social? Aquí básicamente, visto desde lo técnico, el concepto de interventoría remite el seguimiento de los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros, todo eso me imagino que se los habrán dicho a ustedes ya, para desarrollar el contrato. Y al hablar de interventoría social, se tienen en cuenta procesos de seguimiento y las formas de relacionamiento durante y desde el proyecto. Relacionamiento, muy importante. Un líder comunitario puede tirarse un proyecto. Y un líder comunitario, les voy a contar el caso de Cartagena, del viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen. Allí habían, cuando nosotros iniciamos, dijeron hay que hacerle una consulta previa a la comunidad de La Boquilla. Durante el proceso de ejecución salieron 5 comunidades. 5. Y con toda se negoció un tratamiento especial, por ejemplo, actividades de turismo ecológico, el tema de los manglares. Pero resulta que La Boquilla tenía un líder completamente nefasto y nunca permitió negociar con el proyecto. Y hoy por hoy, La Boquilla se quedó a raíz de una equivocación de un líder, porque pensaban que payando el proyecto podían acabar con todo. Se quedaron sin una cantidad de prebendas que obtuvieron las otras comunidades de alrededor. En el proyecto ese donde está Serena del Mar, por ejemplo, que ustedes lo conocen, me imagino, y lo han visto, en la entrada hay 2 comunidades que se llaman Puerto Rey y no me acuerdo la otra, ¿cómo se llama? Ellos tuvieron unas prebendas de proyectos comunitarios, de proyectos de producción, querían pesca, todo eso fueron compensaciones que el proyecto le dio a las comunidades. Pero como los señores de La Boquilla, equivocadamente, pedían otras cosas que eran absurdamente, no pudieron. Entonces, es muy importante que la comunidad tenga un líder, no un líder que quiera apropiarse, porque a veces los líderes, no es el caso ese, pero hay veces hay líderes que lo que quieren es buscar un negocio para ellos, a motu propio, sin beneficiar a su comunidad. Y entonces se vuelve eso la negociación de la negociación. Corrupción en el Estado en la contratación, corrupción con la comunidad, porque el señor quiere beneficio propio, no de su comunidad. Entonces también hay que saber medir ese relacionamiento. Y de allí es muy importante que el concesionario, el interventor, la entidad del Estado, etcétera, estén bien compenetrados en un equipo. No es los rivales unos contra los otros, no, tenemos que trabajar para el bien de este proyecto. En el desarrollo de este tipo de interventoría se aplican diferentes acciones de gestión social y ambiental. Y muy importante, canal de relacionamiento con los líderes, lo que les estaba diciendo hace un minuto. Comunales, quienes hacen, ¿qué hacen los líderes? Difunden el proyecto al resto de la gente que no les ha llegado. Articulan en beneficio de las comunidades, pero no haciendo la responsabilidad del Estado. Y luego la articulación para procesos de vinculación de mano de obra. Claro, el aeropuerto de Ernesto Cortizo se está capacitando gente para que haga una cantidad de cosas que antes esa gente no hacía. Y esa es la oportunidad que hay que tener en cuenta. Siguiente. ¿Quiénes participan en la interventoría social? El contratista de la entidad gubernamental, el representante de la comunidad y diferentes, digamos, ahí sí la interventoría, el consultor, el interventor, la gente que está trabajando y el profesional contratado para realizar esta gestión debe ser un puente entre la comunidad y el proyecto. No sacarle el jugo al contratista para dejarlo sin recursos, porque el contratista no puede suplir lo que el Estado no ha hecho. Pero el contratista sí puede ayudar a capacitar a la gente para que la gente, en Urrá hay mucha gente que se capacitó para manejar
monitorear túneles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo que queremos es que nos den el estadio de fútbol, la vaina del softball, también se puede. Por ejemplo, una minera brasilera que vino allá en el Cesar, hicieron cantidades de equipos de fútbol y empezaron a preparar a los chicos, de los empleados y de la gente, y salieron unos muy buenos futbolistas y los ubican. Todo eso son cosas que se pueden ir haciendo, pero no es deme dinero, que es lo que le interesa al líder social. Deme este contrato para mí, deme esto. No, eso no puede ser. Siguiente. Entonces, tiene como objetivo el modelo de intervención desde la integralidad del componente social, que yo tenga los derechos del señor, se le sigan manteniendo. El componente físico, que no le afecte ninguno de sus órganos, que estén bien, por eso hay que hacer el tema de la caracterización que mencionaba aquí el colega, el joven. El tema de la coordinación institucional. También hay líderes que se hacen amigos de los dueños de los proyectos y empiezan en pos de acabar al contratista. Eso tampoco se puede permitir. El territorio debe ser definido. Muchas veces la gente dice, no, lo que pasa es que el territorio es toda la cuenca. No, un momentico, es que el proyecto tiene esta área de influencia. Yo no me puedo poner al señor a que multiplique por 10 cuando él lo que va a hacer es un puente que va a unir 2 pedazos, no más. Ah, no, que ahí yo pescaba y que ahora el pescadito se muere y entonces más, una cantidad de cosas que eso pasan en las comunidades y el interventor social tiene que estar muy pendiente de ello. Bueno, esto es bien importante, que era lo que les decía de lo que pasó en Urrá, etcétera, etcétera, que son equivocaciones. Entonces hay que tener a la comunidad participando en pos del proyecto y muy importante la vinculación de la mano de obra, que es bien y hay que preparar a la gente. O sea, el papel de, aquí por ejemplo, en el viaducto de la Ciénaga de la Virgen, se prepararon a los maestros de obra para fundir rápidamente todo lo que se iba, porque eso era una estructura que se fundía en sitio y se iban colocando las vigas y todos los carritos iban pasando. La gente de toda el área, los que quisieron, fueron capacitados. Fueron capacitados y con seguridad. Cuando vayan a hacer otro viaducto, ya sea en la Ciénaga Grande de Santa Marta o en otro lado, en el Uruguaco, en donde sea, esa gente va a tener trabajo allí. Pero para eso hay que tener esa disposición. El papel de la interventoría, particularmente para este caso, corresponde a un seguimiento de las formas de relacionamiento con las comunidades desde los ejecutores de los proyectos y cómo se articula la ejecución de ese proyecto con actividades sociales y de participación. Ustedes no sé si recuerdan un proyecto de La Colosa, que era un proyecto de minería de oro, es seguramente, parece que la segunda o tercera mina de oro más grande que hay en el planeta. Y se descubrió en Colombia. Y cuando los señores hicieron una prospección, cuando ellos empezaron a perforar, pensaron que iban a encontrar tantos lingotes o toneladas de oro. Cuando iban en la perforación 10.000, lo que ellos habían pensado era 10 veces más. Entonces, una vaina absurdamente grande. ¿Qué pasó? Los políticos de la región se valentonaron, dijeron, mejor dicho, el inversionista, que son unos sudafricanos, dijeron nos vamos, porque era a sacarles a punta, y también ellos cometieron errores, pensaron que hacer bazares, cerveza, emborrachando a la gente, actividad, o sea, esto tiene una razón de ser muy importante, un carácter social y de participación, y no es comprarme yo a la comunidad con una actividad u otra, no es eso, ¿sí? Es un proyecto importantísimo que el país hoy por hoy lo tiene cerrado por un tema, porque hubo 3, 4, 5 líderes políticos de la zona del Tolima e intereses, por ejemplo, de los arroceros, porque eso es muy importante que ustedes lo sepan, que van a acabar con el agua del Tolima. Falso, completamente falso. Los túneles que tenían proyectado ese proyecto aquí para los colegas de la sociedad son 5 veces más los túneles que hoy se están haciendo con las 4G. O sea, ahí había trabajo para la ingeniería, lo que quisiéramos. Pero el proyecto está cerrado, porque 3 o 4 líderes políticos, no digo los nombres para no meterme en temas de política, dijeron no, y no a la minoría, y ustedes ven a los periodistas y los medios de comunicación y todo el mundo se envalentona, es una equivocación. Obviamente esos señores hoy se llevaron la inversión para otros países. Perú está hecho. El Producto Interno Bruto, o sea, ¿qué pasa? Que los que dejamos de recibir somos nosotros.
Y luego, no es para decirlo, pero casi siempre sucede que cuando no hay una minería o una empresa formal, vienen las informales. Y entonces ya lo hemos visto en los ríos y ya lo hemos visto cómo sacan el oro, y ustedes ven que la industria del oro tiene una pésima fama, pero la fama es porque no han buscado cómo se saca el oro formalmente y no que buscan a los que están ilegales. Y entonces eso es lo que ustedes ven, y por eso a mí también me preocupa mucho, y lo voy a decir aquí, el tema de redes sociales, porque ustedes ven un XX, cualquiera, voy a decir cualquier nombre de cualquier periodista. No, porque esto y no sé qué, y lo sacan en una emisora, en otra, el escándalo, y las fotos de la manera de explotar la minería ilegal e informalmente. Entonces, todas estas empresas multinacionales, y ustedes ven, desangran nuestros ríos, desangran, no, esto hay que mirarlo cómo es. Entonces, las fotos que se presentan son esas, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Porque se volvió un tema de demagogía, de politiquería, de miles de cosas. De populismo, de intereses, ¿qué no? Siguiente. Los principios metodológicos son, ¿cuáles son los stakeholders? ¿Quiénes son las personas que están alrededor que se van a ver beneficiadas o impactadas de un proyecto? Comparar adecuadamente, verificar, esto se los dejo y ustedes lo van a mirar. ¿Cuáles son las responsabilidades claras del proceso? Por ejemplo, un proyecto, creo que fue en La Colosa también, que se hizo una matriz de la zona ambiental, había un problema de yodo. ¿Cómo se llama eso? Pero hipotiroidismo, una cosa así. Y resulta que los señores tenían coto, ¿sí? Y dentro del estudio ambiental, cuando se hace la caracterización que tú mencionaste ahora, se encontró. Y uno de las personas que estaba con nosotros trabajando dijo, oiga, vamos a hacer un estudio de salud. Pues sí, señor. La comunidad tenía una deficiencia o una mayor cantidad de yo no sé cuál era de las dos cosas, menor, y tenían un problema. Y se imaginan si en el estudio ambiental eso no se hubiera caracterizado bien, le hubieran achacado a la mina de La Colosa el tema del yodo. Y así pasa. Por eso la gente cuando habla, no, que el estudio ambiental, no, es que hay que hacerlo muy bien, porque ahí es donde usted va a decir, ¿cómo encontré yo esto? Y el señor empezó a quedarse con un problema de pulmón y resulta que es que en la zona había un problema de déficit de otra cosa que venía de antes. Pero cualquier político, o cualquier periodista, o cualquier líder, o cualquier ingeniero malintencionado le achacan al proyecto eso. ¿Para qué? Para sacarle plata al inversionista. Usted me tiene que pagar porque mis pulmones, no señor, usted tiene un problema de antes, ¿sí? Allí es muy importante conocer eso. Todas estas responsabilidades, ¿cómo son? La publicidad. Mire, el poder que tienen los medios de comunicación hoy son absurdos. Y es una mala publicidad cada un proyecto. Yo les digo, yo lamento el proyecto de La Colosa, porque es un proyecto importantísimo, llegará dentro de un poco. Bueno, es como para que ustedes vean la cantidad de métodos que deben guiar una buena interventoría. Siguiente. ¿A qué se enfoca hoy la interventoría? A esto, que también la ambiental también, asistir al comité, a las actividades de gestión social, exigir el cumplimiento en los tiempos estipulados del cronograma de las actividades sociales, o sea, empezar a socializar, revisar, hacer un seguimiento, realizar las actividades de campo, dar aviso a la entidad competente, que puede ser el contratante, cuando hay un incumplimiento de términos, requisitos, condiciones, etcétera, con la comunidad. Por eso es muy importante, porque este señor va a tener muchos supervisores. El ANLA, la CRA, la comunidad y el interventor. O sea, todo el mundo. Importante esto, visitar, recibir la información de la comunidad, ganarme a la comunidad, pero no dándole plata, sino dándole confianza. Venga, cuáles son sus problemas, qué quiere, cómo lo preparo, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, ¿qué hace el interventor? La siguiente, eso. Y luego, todos estos son cumplimientos de los diferentes programas que se deben ejecutar. Identificar las inquietudes, gestionar las sanciones y multas. En el caso de actividades de obra, por ejemplo, hay un tema importantísimo que hoy se está volviendo un dolor de cabeza, y es los vestigios arqueológicos que hay debajo del suelo,
Y entonces un señor por allá va con un bulldozer y encuentra una cóncola de oro o de madera o de qué sé yo, un entierro indígena. Todo eso tiene un valor arqueológico. Y hay un instituto, que es el Instituto Colombiano Nacional de Arqueología y de Historia, el ICANN, que él dice cómo debe ser que se debe hacer esa prospección. Si se encontró algo ahí, y el interventor debe estar supervisando qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque una cuestión de estas, de los antepasados, vale mucho dinero. Lo cogen, lo guardan, se lo llevan, lo venden, lo rematan. Bueno, muy importante. En las actividades, bueno, y una vez finalizado el contrato, la interventoría tiene que hacer un informe final de qué fue lo que pasó. Pero un poco, lo que les he venido diciendo, no es el formalismo de un formato y de un papel, es durante la obra cómo se ejecutó, ¿sí? Si bien el técnico está pensando en dinero y en cronograma, aquí tenemos que ver en el cómo se va a hacer. ¿Para qué? Para evitar el menor impacto. Siguiente. Las conclusiones. El papel del interventor ambiental, yo creo que esta es la parte más importante de la presentación y ojalá se concentre, porque hacia esto que tiene que llegar el mensaje, no lo primero como arrancamos de la ley, de los papeles, de no. Está regulado por el contrato de obra o concesión, permisos, licencias ambientales, la estrategia de intervención. Muy seguramente yo pensaba hacer la intervención del puente aquí, pero tengo esta comunidad aquí y entonces toca cambiar el cronograma. Señor, vamos a empezar por allá o vamos a hacer otro frente de obra por acá, y esas son decisiones que el interventor tiene que estar acorde con el contratista y con la entidad a que él representa. Cambiemos este momento y el puente lo vamos a hacer después porque tenemos esto. Lo mismo el puente Pumarejo, la Ciénaga de la Virgen, la Ciénaga de Santa Marta, en fin. Hay estrategias que hay que mirar. El interventor podrá ponerlas en multas porque el señor dice, yo no voy a hacer un permiso de vertimiento y sigo contaminando el río. Y resulta que ahí aguas abajo toma agua mucha gente y siguen las trazas de aceite, de grasas, etcétera, etcétera. Ponga la multa. Eso es lo que hace el interventor. Social, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Que estamos preparando a la comunidad, pero que no le estamos dando los requisitos laborales adecuados para que eso sancione. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, imponer multas con relación al cumplimiento de los cronogramas, acciones a cargo del contratista, pero no puede imponer las multas por los recursos naturales. Se lo tiene que decir ¿a quién? A esta autoridad, que es la que va a imponer la multa, el ANLA. ¿Por qué? Porque el ANLA dice, señor, usted tenía que hacer unas planticas de tratamiento de aguas residuales de grasas y aceites y no la puso. Ese es el que pone la multa. Una de las multas más grandes que ha habido en el país es una que le impusieron a Fenoco hace unos años, grandísima. Las actividades del proyecto. ¿Qué hace la interventoría ambiental? No con la pesquisa del sitio buscando los errores, no, sino ver cuando el contratista no tiene voluntad para arreglar el problema. La interventoría no debe establecer relaciones directas, la interventoría es interventor y no puede suplir el papel del contratista, no, él no tiene ni, él está ahí oyendo. Hay un tema, por ejemplo, de las consultas previas que han oído ustedes, ¿cierto? La consulta previa con la comunidad para dar el decir, oiga, comunidad, le estoy contando que voy a hacer este proyecto y tiene estos impactos. Usted dígame qué le puede impactar que yo no le haya dicho. Y entonces el interventor empieza a utilizar un papel de negociador entre la comunidad y el contratista, y ese no es el papel. De Soledad, de una pavimentación en Soledad, unas rutas en Soledad, y el interventor, los funcionarios de interventoría, los especialistas ambientales y sociales, van de casa en casa diciéndole a la gente que vaya a poner quejas. Así es sencillo. Eso es precisamente lo que no se puede hacer. Y eso hay que denunciarlo. O sea, hay que decirle a la entidad, ese no es el papel del… Imagínense, ¿se acuerdan cuando hicimos el cuadro al principio del INVIAS y de la ANI? Imagínense el interventor participando a favor de la comunidad y en contra del contratista. ¿Y quién va a pagar esos recursos? Porque todo tiene un compromiso económico, ¿sí? El interventor escucha, mira y le escribe al contratista, ojo que están cometiendo este error, ojo, pero no irse de casa en casa, ni mucho menos eso, porque ese no es el papel. Entonces aquí está muy claro, no debe establecer esas relaciones directas ni con autoridades ni con comunidades, está clarísimo.
Y la matriz del riesgo del contrato establece cuáles son los aspectos a cuenta y riesgos del contratista y cuáles son las que debe intervenir el interventor. Creo que ya terminamos ahí. Siguiente. En el componente social, reembolso que se restablece antes de la ejecución de los mismos, la consulta previa ahora se vuelve consulta ex post, porque la comunidad dijo, no, es que eso ya lo hicieron y ahora me tienen… No, la consulta previa es previa al proyecto, no después de. Y eso pasa muchísimo. Cuando la gestión ambiental y social está en el componente de administración, imprevisto y utilidad, que es el AIU, se debe pactar el porcentaje y el alcance correspondiente al componente ambiental. ¿Qué pasa? El contratista de obra hace un cuadro y el AIU es tanto, pero ahí dicen, ahí está metido lo ambiental, y resulta que no. Lo ambiental no está metido ahí porque es administración, imprevisto y utilidad. Nada de eso tiene que ver con lo ambiental. Entonces debe pactarse qué es ambiental y social. Porque muchas veces los interventores, como ya está allí, no dejan y dicen, señor, usted además tiene que hacer esto, esto y esto, y le empiezan a exigir al contratista una cantidad de cosas que no tiene los recursos para hacerlo. Entonces es muy importante eso, y eso es muy importante porque en el INVIAS sucede muchísimo y se fusiona con el costo de administración, son completamente distintos. El personal de la interventoría debe conocer cómo fue la consultoría, qué fue lo que se encontró, por qué y por qué, para poder hacer la supervisión en campo. Los mejores interventores no son los que anticipan los problemas, no después de, para criticar, ¿no? Uno tiene que prever y el interventor debe estar antes de, oiga, mire, es que puede pasar esto con esta comunidad, es que puede pasar esto con este río, es que este sedimento puede hacer estaponar esto, etcétera. Los autos de seguimiento del ANLA o de la Corporación Autónoma Regional evidencian, y eso es importante leerlo, qué fue lo que pasó, cómo es, por qué van a sancionar o por qué no, para que el interventor pueda ejecutar su trabajo. Y hay un tema que son los informes de cumplimiento ambiental, que la autoridad ambiental los revisa y el interventor también los debe revisar y conocer antes de él, pero no para decir lo apruebo o no, sino para ver que contenga todo como un aseguramiento de la calidad. ¿Listo? Siguiente. Bueno, estos son les voy a mandar la presentación, se les va a mandar por correo electrónico a ustedes.